El día de hoy es el día del ADN. Esta fecha sirve para revisar el tema, saber qué tanto influye, se implica en la vida cotidiana, en la salud de las personas. Así es que en este momento ya hacemos enlace con la doctora Gabriela Denise Mata Salgado. Ella es una reconocida genetista que nos ha hecho el favor de aceptar esta llamada para hablarnos un poquito de la importancia del ADN, sobre todo en las enfermedades. Ya ve usted que hoy día cualquier padecimiento le dicen, si tiene alguien en la familia que tiene la enfermedad, usted tiene predisposición. Y le preguntan a uno cómo está ese tema. Así es que saludo con gusto a la doctora, que nos se encuentra en algún lugar me parece que de la ciudad de Cuernavaca, ¿verdad? Así es que, doctora, muy buenos días. Hola, buenos días. Un gusto estar con ustedes. ¿Cómo está? Qué bueno que nos recibe esta llamada, doctora. Hoy día para revisar el tema del ADN. De manera general, por favor, denos un vistazo hacia lo tan importante que es conocer, saber cuál es nuestra herencia, de dónde venimos, quiénes somos. Ok, vamos a hablar primero acerca de la molécula del ADN. La molécula es una molécula compleja y es la responsable de contener toda la información que determina las características, funciones del organismo, incluyendo la apariencia física, el comportamiento y, como usted lo decía, la susceptibilidad de enfermedades. Esta molécula de ADN está formada por nucleótidos que a su vez está formada por una base nitrogenada, que ya sabemos que es la adenina, la guanina, la citosina y la timina, un grupo fosfato y un azúcar. Estos nucleótidos se van a unir entre sí formando esta doble hélice ya característica, ¿no? Que todo el mundo conoce. Bueno, en esta molécula se guarda la información y esta molécula se encuentra dentro del núcleo de la célula. Y estas son las instrucciones entonces para que el organismo funcione de forma correcta. Si hacemos una analogía entre la molécula del ADN y un libro de cocina, vemos que en el libro de cocina tenemos las instrucciones para hacer muchas recetas, ¿no? Entonces, cuando nosotros queremos hacer un pastel, vamos y abrimos en el recetario pues la receta del pastel y seguimos las instrucciones. Entonces seguimos las instrucciones y al final generamos un pastel que es el pastel de la receta original. Vamos a hacer esta analogía. El ADN es ese libro de instrucciones, es ese recetario que todos traemos en cada una de nuestras células y entonces cuando la célula necesita hacer una proteína, lo que hace es buscar la proteína que necesita y seguir las instrucciones para formarla. Pero entonces, ¿qué creen ustedes que pase cuando ese instructivo o ese recetario de esa formación de esa proteína le faltan palabras o le faltan instrucciones o simplemente no tiene ese recetario de cómo hacer esa proteína? Pues entonces nos vamos a enfrentar a algo que conocemos como estas enfermedades genéticas. Primer vistazo, doctora, lo explicó muy claramente haciendo esta analogía con un instructivo, en este caso con un libro de cocina, con lo que nuestro cuerpo ya trae de origen. Ahora, una vez que más o menos entendemos esto, ya podemos entender también que no podemos escaparnos de todo esto. Nuestros padres, nuestros abuelos, los primarios, la pareja primaria que nos dio origen a cada uno de nosotros, pues ya trae toda esta carga a lo largo de todas estas generaciones. Díganos ahora, por favor, qué debemos observar en nuestra familia que nos pueda ser útil de toda esta herencia. Sí, justo como usted mencionaba, este recetario inicial o original viene dado por nuestros padres. Entonces, nuestro papá con su esperma y la mamá con su óvulo se juntan para generar un recetario original. Entonces, si nosotros tenemos ese recetario original y le faltan, como les decía, algunas palabras o le faltan una receta completa para hacer una proteína, este recetario se tiene que transcribir. Imagínense, cada célula necesita tener este recetario para saber cómo funcionar. Entonces, en nuestro cuerpo tenemos alrededor de 37 billones de células. Este recetario entonces se tiene que transcribir y transcribir y transcribir
escribir para que todas las células, estas 37 billones de células, contengan este recetario. Entonces, si nosotros tenemos alguna alteración, pues vamos a generar la enfermedad. Y esta enfermedad se va a encontrar casi siempre, y esto con algunas excepciones, en todas las células de nuestro cuerpo. ¿Ok? Entonces, algo antes de empezar con las enfermedades genéticas y de lleno, me gustaría decirles por qué el día de hoy es considerado como Día del ADN. El 25 de abril ocurrió algo muy importante. Watson y Crick publicaron el artículo acerca de la estructura del ADN. Gracias a eso, nosotros podemos saber cómo se codifica esta información, saber dónde está la alteración y poder llegar a tratamientos específicos. Como sabemos, saber la mutación de una enfermedad o saber qué le falta a nuestro libro de recetas es muy importante, pues, para generar terapias específicas. Entonces, se sabe que cada persona, o bueno, de las que están afectadas con una enfermedad genética, tienen una mutación específica y única, por lo tanto, requieren un tratamiento específico, y es hacia donde nos vamos a mover en un futuro, y bueno, ya nos estamos moviendo porque hay muchas enfermedades genéticas que ya tienen tratamiento específico, y esto es gracias a la genética, a saber qué es lo que está ocurriendo en la célula, dónde se encontró la mutación de este libro de recetarios, y poder atacar lo que está afectando. Ahora, lo que Me parece muy interesante y él es el preámbulo, el prólogo para hablar ya directo de lo que el ADN puede afectar nuestro cuerpo con las enfermedades, porque podríamos hablar, doctora, de muchas otras cosas, ¿no? Las personas quieren tener que sus hijos tengan ojo azul, que estén altos, que tengan cierto tipo de color de piel, pero bueno, lo más importante es cómo incide, cómo afecta, cómo se puede, como lo ha dicho, cambiar esta información de modo que pueda provocarnos alguna enfermedad que pudiera ser muy grave. Sí, como mencionaba, hay ciertos rasgos o ciertas características que son multifactoriales. Esto quiere decir que no está directamente relacionada con la genética. Entonces, nosotros lo que nos enfocamos, un genetista médico se enfoca en estas enfermedades que son de origen genético, que tienen esta alteración en el ADN, en el instructivo general, y que nos puede dar sintomatología. Ahora, estas enfermedades genéticas son muy, muy extensas, o sea, tenemos errores innatos del metabolismo, donde desde niños el paciente presenta mucha sintomatología como vómitos, diarrea, alteraciones en el sistema nervioso central, y que afortunadamente muchos de ellos tienen tratamiento específico con reemplazo de esa enzima o de esa proteína que el cuerpo no puede sintetizar porque no tiene el instructivo. Tenemos otras enfermedades que afectan a ciertos órganos en específico, que tenemos que ir a hacer una historia detallada, clínica, hacer un árbol genealógico detallado para poder llegar a la causa. En términos generales, estas enfermedades pueden afectar todos los órganos y sistemas, y por eso es recomendado a la población no quedarse con un diagnóstico general acerca de que, bueno, tiene debilidad muscular, ¿no? Ir y buscar la causa genética con su genetista es la mejor opción para que les puedan brindar un tratamiento específico y para que también incida esto en su salud. No sé si seguramente es complicado, es difícil por lo que nos ha dicho de esta vastedad y gran cantidad de posibilidades de que el ADN pueda derivar, cambiar y derivar en una enfermedad, pero podríamos tener alguna idea de grupos, diríamos, grupos de enfermedades que son más comunes cuando hay un problema hereditario, cuando se viene arrastrando. ¿Cuáles son los más comunes para que la gente pueda decir, si mi familiar tuvo esto, entonces yo también me debo cuidar de eso? Sí, hay que recordar mucho que esto tiene que llevar al paciente a una conciencia, hacer una historia familiar detallada, o sea, ver y preguntar entre la familia, si han presentado estos mismos datos clínicos, y
y ver más o menos en qué familiares y familiares directos han tenido la enfermedad. Esto para que cuando ustedes lleguen a la consulta del médico genetista le puedan brindar toda la información necesaria y sea más fácil nosotros poder llegar a una conclusión. Ahora, hay que recordar que nosotros estamos hablando de enfermedades que se denominan enfermedades raras. Esto quiere decir que solamente le dan a una pequeña proporción de la población. ¿Por qué? Porque cada una de estas enfermedades está limitada por ciertas cuestiones de que nuestro mismo ADN tiene esta capacidad de repararse. Entonces nosotros estamos hablando de enfermedades raras, que son enfermedades que como les decía, no puedo yo agarrar y decir, bueno, si tienes debilidad muscular, ve a seguramente vas a tener esto, porque tenemos que ver todo el contexto y cómo llegó a ese punto donde está el paciente, desde cómo iniciaron sus síntomas y cómo han seguido a través del tiempo para yo poder llegar a un diagnóstico final. Hay muchas de estas enfermedades genéticas que se parecen mucho entre ellas, por lo tanto es muy necesario que cuando ustedes estén ante una historia familiar de algún cuadro característico, vayan con su genetista, platiquen acerca de la historia familiar y ellos los puedan orientar para poder ver cuál es el diagnóstico definitivo. Lo que escuchamos muy regularmente y recurrentemente, doctora, es el tema del cáncer, que pues sí, dicen una predisposición, hay muchas manifestaciones de esta enfermedad. ¿Cómo podría hacerle una persona para hacerse un estudio genético? ¿Se puede? No lo escuchamos regularmente, no sabemos dónde haya un lugar, un laboratorio, donde si alguna persona tiene un familiar con esta enfermedad, pueda hacerse este estudio, y qué tan costoso podría ser. Sí, el cáncer es de los temas más frecuentes en la consulta de genética, acerca de que vemos a un paciente que tiene historia familiar de cáncer, de un tipo de cáncer en específico, y por lo tanto nosotros mandamos a hacer un panel de genes en donde se encuentran los genes que posiblemente se encuentren alterados en esa familia. Como le digo, todo es individualizado y todo se tiene que hacer dependiendo de la historia familiar del paciente, ¿no? Entonces nosotros mandamos a hacer las pruebas específicas. Actualmente sí contamos con laboratorios que son externos, es decir, que mandamos la muestra a Estados Unidos o a otras partes donde nos puedan hacer este panel que nosotros sugerimos, y como sabemos, pues en muchos institutos, como el Instituto de Cancerología, el Instituto de Nutrición Salvador Subirán, y otros institutos ya tienen estos paneles para estos pacientes que tengan esta historia familiar muy clara de enfermedad de este tipo de cáncer. Entonces se los mandamos y nos llega el reporte. Nosotros tenemos que interpretar ese reporte, que no es una tarea fácil, porque muchas variantes o muchas alteraciones que encontramos en nuestra molécula de ADN pues son exclusivas de población mexicana o exclusivas de ciertas poblaciones. Entonces se requiere un estudio exhaustivo de qué hace esa alteración en ese instructivo que nosotros tenemos para predisposición de cáncer, para poder darle un asesoramiento y para poder darles el riesgo, que es a lo que ellos siempre van, los pacientes, a saber el riesgo que tienen sus familiares de padecer el cáncer. Como le digo, generalizar es muy complicado, y más en esta especialidad de genética, porque nosotros vemos no solamente al paciente, nosotros vemos a toda la familia, vemos las características particulares de la familia, y después de eso nosotros tomamos decisiones pues con lo que hay en la literatura. ¿Y dónde hay genetistas, doctora? Alguien que esté muy interesado o preocupado por sus antecedentes aquí en Morelos, ¿a dónde podría acudir? El sector salud, entiendo, no tiene este servicio. El hospital de cancerología que menciona, pues el servicio lo da a sus pacientes que ahí tienen. Aquí en Morelos, ¿a dónde se podría acudir?
En Morelos no hay, no existe en el sector salud la consulta de genética, o sea, el ISSSTE, el IMSS no lo dan de forma regular. Creo que nos estamos quedando un poquito atrasados acerca de cómo guiar a los pacientes porque se le ha quitado importancia y relevancia a estos aspectos cuando hemos visto que un tratamiento dirigido específico a edades tempranas de enfermedades genéticas ha hecho el cambio realmente en la salud del individuo. Esperemos que dentro de unos años esta consulta de genética se pueda ampliar más a estos sectores públicos y creo que en Morelos solamente están las consultas de forma privada. Bueno, mientras esto crece y podemos tener más esta posibilidad, doctora, de dos preguntas más. Recomiéndenos, por favor, a todos, a toda la población, de manera práctica, qué podemos hacer en nuestra casa, en nuestra familia, revisar qué para poder atender algo que sea de herencia, que sea de genética, qué tipo de enfermedades más comunes o bajo qué signos o qué alarmas o qué padecimiento ha tenido la familia a lo largo de los últimos años para poder atender este tema particularmente con algún especialista. Sí, creo que hemos visto mucho en la población general, digo, el tema del cáncer, que ya lo hablamos, bastante extenso, también alteraciones en sistema nervioso central, vemos que la población presenta muchas alteraciones como esta discapacidad intelectual, estas alteraciones en el movimiento, que luego las personas presentan temblores o esta atrofia del cerebro, que nos limita en ciertas o que tenemos alteraciones cognitivas. Entonces eso sería muy importante revisarlo porque muchos de los genes tienen implicaciones directas en el sistema nervioso central. Alrededor del 20 al 30% de los genes tienen relación directa con el sistema nervioso central. Entonces, si ustedes presentan alguna alteración en el sistema nervioso central y si tienen además antecedentes familiares con alteraciones en el sistema nervioso central, sería muy conveniente que fueran a consulta de genética para que ellos les puedan explicar más y poder llegar al diagnóstico definitivo. Como le decía, llegar al diagnóstico definitivo de estas enfermedades es un proceso largo, es un proceso que es individualizado y es un proceso que llega casi siempre ya muy tarde porque el paciente, después de recurrir a varios especialistas, no tiene las respuestas que necesita. Entonces hay que tratar de invitar a la población a que si ve que ciertos síntomas se repiten de generación en generación, vayan y consulten al genetista para que les pueda sacar de dudas y para que puedan darles ciertas pruebas que son específicas para poder llegar a este diagnóstico definitivo que claramente les ayudará a el tratamiento y al seguimiento adecuado. Perfecto, entonces ya no hay que desear, rezar o implorar que no ocurra una situación como esta, ¿verdad? Si estamos viendo el antecedente, hay que atenderlo a la brevedad posible. Y la otra recomendación que le vamos a pedir, doctora, ojalá que nos pueda ayudar, es, ¿hay alguna manera de prevenir? Porque ya hablábamos que este recetario se hace con dos células, ¿no? La masculina, la femenina, y de ahí se nos viene lo que va a tener el producto. La pregunta es, ¿qué recomendación le daría a las personas antes de procrear, de tener familia? ¿Hay manera? Hay que conocer a la familia de la otra parte, hay que preguntarle su historial, hay que ver quiénes viven, conviven, cómo han sido sus antecesores. ¿Hay alguna sugerencia práctica para esto? Ay. Sí, esta pregunta casi siempre nos las hacen y bueno, lo importante es que cuando ya quieran tener hijos, vayan a la consulta de genética donde les van a hacer las preguntas necesarias y las preguntas dirigidas y específicas para poder ver si estamos ante alguna enfermedad de origen genético por ambas ramas o también podemos para aquellos
pacientes que tienen muchas preguntas o que a lo mejor necesitan tener la certeza, y hay estudios específicos que se hacen para poder saber si alguno de los dos padres tienen alguna alteración y poder ver la forma de que tengamos alguna forma de reproducción que limite o que disminuya esos riesgos para tener esa enfermedad genética. Entonces, todo esto, como le digo, esta es una medicina muy, muy específica, es una medicina muy, muy individualizada, pero lo importante es que ustedes vayan al genetista cuando tengan deseos de reproducción para que los pueda asesorar acerca de en qué riesgos podrían entrar. Correcto, muy bien, eso último me parece muy práctico, debemos estar conscientes, ¿no?, de todo lo que arrastramos, que somos personas que no tenemos el control de nuestra herencia, de nuestros genes, y me parece que esa es una muy buena observación, por lo cual con eso nos quedamos. Doctora, hay muchísimas preguntas más, pero bueno, eso satisface hoy la importancia del ADN en las enfermedades genéticas. Muchas gracias, doctora Gabriela Denise Mata Salgado, médico cirujano de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, también especialista médica en genética médica en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, entre otras cartas credenciales. Le agradecemos mucho este enlace, que tenga un excelente día. Gracias, hasta luego.